les voy a hablar sobre los 40 días de ayuno y oración. Estamos en el día 11. Vamos a hablar sobre Proverbios 28:13. El que encubra sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estamos hablando en el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13, ¿verdad? Mira cómo dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El tema para hablar sobre esto es: no encubras tu pecado. El tema de hoy: no encubras tu pecado, ¿verdad? Si vamos a hablar sobre el tema especialmente del versículo que se está hablando, vamos a repasar un poquito, ¿verdad? Y mientras yo leía esto, yo lo repasaba y yo decía, wow, esto es tremendo, porque es algo que nos confronta diariamente el vivir. El que encubre sus pecados, mira cómo dice sus, no es uno, son muchos, porque dice sus. El que encubre sus pecados no prosperará. Establemente, hay muchas personas que tantos pecados que tienes en su vida, ¿verdad? Establemente no prospera en su casa, en su vida, porque establemente, como una persona va a prosperar, va a tener todo, ¿verdad? De la abundancia de Jehová, cuando establemente tú estás lleno de pecado, Santo Jesús. Y ¿verdad? La palabra nos confronta y nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Eso también es básicamente como una persona, si vamos a poner dos, un ejemplo de dos. Hay una persona que está con otra y esta persona está en pecado, pero esta persona está encubriendo sus pecados porque se queda callada, está consciente de los actos que está haciendo mal esta otra persona y establemente está encubriendo sus pecados. Como esta otra persona quiere que Dios la prospere, cómo quiere que Dios le abra puertas, cómo quiere que Dios la abunde en abundancia, cuando también está cubriendo los pecados de la otra persona. Mira esto: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Establemente, por eso es que, ¿verdad? Establemente tenemos que confesar diariamente nuestros pecados, porque siempre pecamos por algo. No somos perfectos, pero verdaderamente no podemos, ¿verdad?, alcanzar las cosas de Jehová, sus maravillas, sus cosas hermosas, cuando estamos en pecado o cuando cubrimos los pecados de otra persona. Santo Jesús, aleluya. ¿Verdad? Quiero que me vayan siguiendo porque tengo varias notas por aquí. Isaías 29:15. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres Jesús. Aquí, ¿verdad? Nos dice la palabra de Jehová: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tiniebla. Y dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Santo Jesús. Voy a repetir nuevamente, ¿verdad?, para abundar un poco sobre este versículo. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tiniebla. Y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Hay personas que establemente están en pecado, pero como dice la palabra aquí, ¿quién nos ve? No te podrá ver el pastor, no te podrá ver un hermano de la iglesia, pero establemente te ve Jehová, el que todo ojo atala en la tierra y nada se le esconde. Por eso tenemos que tener mucho cuidado más sobre la soberanía de la presencia de Jehová, porque verdaderamente
como dice este versículo, ay de los que se esconden de Jehová, porque hay personas que verdaderamente hacen tantas cosas, tantos pecados, tantas injurias, ¿verdad? En su vida, pero verdaderamente son cosas que a Dios no le agrada. Y Dios ve todo, y verdaderamente, aunque tú crees que Dios lo pasará por alto, Dios te llamará en cuenta, porque verdaderamente es bíblico, porque nada se puede esconder ante la presencia de Jehová. Y mira cómo dice, descubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas. O sea, son cosas que verdaderamente que son de la oscuridad, que son cosas que no vienen de Jehová. Aleluya. Qué lindo tú eres, Jesús. Poderoso eres, Jesús. Aleluya. Creer lo que estás haciendo está bien. Eso yo me pregunto, ¿tú crees que lo que tú estás haciendo está todo bien sobre las cosas que tú sabes que es pecado? Cuando tú no quieres reconocer, cuando verdaderamente tú no quieres admitir tus errores, que tú sabes que tú estás mal en esas ciertas áreas. Porque a lo mejor tú tienes cosas en tu vida que verdaderamente estás bien ante Dios. Pero si tienes cosas que son pecados, como establemente estás en la mentira, como establemente tienes ese concepto en tu vida que siempre tienes que utilizar una pequeña mentira. Vamos a ponerse básicamente ejemplo. Por más que tú tratas de hacer lo mejor en tu vida, pero siempre tienes eso que te persigue y es algo que tú no puedes dejar de mentir porque es algo tan fuerte que no puedes dejar de hacerlo. Ya eso como quiera es un pecado, Santo Jesús. Y tenemos que recordar verdaderamente que tenemos que rendir cuenta ante la presencia de Jehová. Aleluya. A lo mejor, ¿verdad? Todo te está yendo mal en tu vida. A lo mejor tú tienes cosas que verdaderamente tú no estás prosperando. ¿Por qué? Porque vives una vida de falsedad. Aleluya. Y tenemos que estar conscientes verdaderamente que es parte del pecado. Santo Jesús, gloria a Dios. Sí, todos fallamos a Jehová, claro que sí, porque yo no soy perfecta, aquí nadie es perfecto, pero tenemos que reconocer nuestras debilidades, tenemos que reconocer nuestros actos, porque cada uno, no más antes que nadie, sino uno mismo, uno reconoce nuestros errores y nuestros pecados, ¿verdad? Cuando uno sabe que en una área uno está mal. Es necesario reconocer nuestros pecados, pero antes que nada, lo más primordial es arrepentirse. Y arrepentirse porque verdaderamente Dios nos va a llamar a cuenta uno por uno. Y no simplemente arrepentirse, sino es arrepentirse y apartarse y no continuar con ese pecado porque es voluntad de Jehová. No podemos, es que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Jehová sobre lo que estamos haciendo de nuestros pecados, pero después seguir haciendo lo que estamos haciendo mal, porque entonces no estamos haciendo nada. Es arrepentirse y verdaderamente confesar nuestros pecados, arrepentirse y apartarse del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Cuando reconocemos nuestros errores. Porque verdaderamente cuando tú estás en el momento de que tú reconoces en tu vida, que tú sabes que tú estás en un error, que verdaderamente tú reconoces uno mismo, uno está reconociendo el error de uno, que uno se equivocó, es lindo. Porque más cuando llevamos ante la presencia de Jehová nuestros errores, aleluya. Vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 11. Esto nos sigue hablando sobre el pecado. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso eres, Jesús. Gloria a Dios, poderoso eres, Jesús. Deme una oportunidad por aquí rapidito.
Gloria a Dios. Ok, por aquí lo tenemos. Okay. Efesios capítulo 5, versículo 11. Mira cómo dice esto la palabra de Jehová. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Mira, y no participéis. O sea, hay personas que verdaderamente están juntos, ¿verdad? Como amistades, como familia, como hermanos en Cristo. No podemos, ¿verdad? Que cuando estemos juntos, no participar, porque establemente, ahí dice la palabra, nos confronta. No soy yo la que te estoy hablando, decir que tú no puedes hacer esto. Mira, esto está mal. Mira, tú estás haciéndolo mal. No, tú sabes que la palabra en Efesios, ¿verdad? Ante la presencia de Jehová nos confronta la palabra de Jehová y nos dice, y no participes en la obra infructuosa de las tinieblas. O sea, no podemos hacer cosas que a Dios no le agrada. No podemos participar en las cosas que son de las cosas que son aparte de Jehová. Porque, ¿verdad? Dios no le agrada eso. Dios nos está enseñando, ¿verdad? Que tenemos que vivir para Cristo. Y no podemos ser partícipes de las cosas que están mal ante la presencia de Jehová. Aleluya. Sino más bien repréndala. O sea, si tú estás con una hermana en Cristo o una familia, algo que le sirva a Cristo, y tú, o también vamos a poner, ¿verdad? Que también pueda que sean inconversos o no le sirvan a Cristo, y tú estás con esta persona, ¿verdad? Y verdaderamente está haciendo un pecado o un error, y tú sabes, tú estás sabiendo que está mal, repréndelo, porque verdaderamente tú puedes hacerlo. Tú, a lo mejor inocentemente la persona lo está haciendo por equivocación, o la persona lo está haciendo porque le gusta mentir o le gusta estar en el pecado. Pero si tú estás compartiendo en ese mismo momento, en esa misma circunstancia, estás compartiendo con esta persona, tú puedes regañarla o corregir a la persona, decirle, mira, no, esto está mal, o mira, yo creo que verdaderamente yo no puedo porque yo le sirvo a Jehová. Y verdaderamente pues a Dios no le agradan estas cosas, porque si nosotros permitimos los errores de las otras personas, somos partícipes. Y si somos partícipes de la otra persona y estamos conscientes de que está mal, entonces estamos dándole la espalda a Jehová, porque estamos, ¿verdad?, dándole puertas abiertas al pecado. Aleluya. Qué lindo eres. Una cosa que no podemos seguir a nadie, y menos en las cosas malas y la influencia. Verdaderamente, si yo sé que hay algo mal que en ese mismo momento y yo lo noto y no me agrada, yo o te lo voy a dejar saber o no sé, pero verdaderamente no puedo ser partícipe de tus pecados. ¿Por qué? Porque si soy partícipe de tus pecados, entonces yo también estoy mal ante la presencia de Jehová, porque siendo cómplice de lo que tú estás haciendo o actuando en tus pecados, eso me hace llevar, ¿verdad?, partícipe del pecado. Santo Jesús, aleluya. Y si tú escondes a alguien en un pecado, entonces tú también estás en pecado, porque estás encubriendo el pecado de la persona. Cuando una persona no simplemente tiene que ser que tiene que estar en un pecado del adulterio, y no tiene que ser necesariamente del pecado del adulterio o de la fornicación, no, porque siempre hay personas que dicen, oh, que el pecado es el adulterio o fornicación. Sí, es parte de eso también, pero no todo es eso, porque también el pecado puede ser también sobre la mentira, porque hay tantas personas que le gustan mentir tanto que ya eso es como un pecado, eso es una mentira, y verdaderamente pues no puede ser cómplice de esto tampoco, porque Dios no es padre de la mentira. Vamos a buscar también en el libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 5. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso eres, Jesús. Poderoso eres, Jesús.
en el Salmo 69, aleluya, versículo 5, mira la palabra como nos dice, ¿verdad? Y dice, Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. O sea, Dios conoce lo más íntimo de tu corazón y de tus pensamientos, porque nada es oculto ante la presencia de Jehová. Porque yo quise solamente buscarlo también en versículos y en texto, porque en la palabra de Jehová nos va a hablar y nos va a enseñar y nos va a confrontar sobre los errores del pecado, porque verdaderamente el versículo, ¿verdad? Para meditar de esta hora, Santo Jesús, gloria a Dios, un momentito por aquí, ¿verdad? Es en el Proverbio 28, Santo Jesús, Proverbios 28, capítulo 13. Pero cuando nos enfocamos en buscar sobre la palabra de Jehová, aleluya, en todos los términos, ¿verdad? Siempre la palabra de Jehová nos va a confrontar sobre lo que Dios nos quiere hablar en el momento. Y en el día de hoy, ¿verdad? Dios te está hablando y te está, ¿verdad? Dando a entender que hay cosas en nuestra vida que tú puedes parecer que crees que estás bien, pero no estás bien. Tú puedes creer que no estás haciendo nada malo, pero sí estás haciendo lo malo, porque hay cosas que tú en tu vida, tú estás diciendo, no, esto es una mentira pequeñita, dando un ejemplo, esto es una mentira pequeñita, pero no es tan malo porque es una pequeñita mentira. Pero tú sabes que Dios conoce, ¿verdad? Como dice aquí el versículo, Dios conoce mi sensatez y mis pecados no te son ocultos. O sea, Dios conoce todo sobre nosotros. Dios conoce todo en tu vida. Nada es oculto. Dios sabe todo lo que estás en los errores en tu vida. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere lo mejor para todos nosotros. Pero nada es oculto ante la presencia de Jehová. Por más que queramos esconder, por más que queramos aparentar, por más que queremos fingir lo que no somos, Dios lo saca a la luz. Porque verdaderamente Dios no le agrada eso. Aleluya, aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Mira esto. Nada es oculto ante Dios, porque todo pecado oculto es rebelión y nos cierra la comunión ante la presencia de Jehová. Aleluya. ¿Verdad? Y una cosa es que a Dios no le agrada sobre el pecado. Y cuando una persona se encierra tanto en el pecado, de un pecado abre otra puerta y Dios no comparte su gloria. Y verdaderamente ahí donde viene y cierran puertas de la comunión, ¿verdad? La comunión entre tú y el Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso separa ante la presencia de Jehová. Aleluya. La comunión, ¿verdad? Que si tú tenías una comunión con Jehová así de cerca, cuando ya estás en pecado, se va despegando. Cuando ya tú sigues entrando en más y más y más, ya entonces ya la presencia de Jehová ya no está unida, ya está apartada, porque Jehová, ¿verdad? Él no le agrada la rebelión. Aleluya, gloria a Dios. Y otra cosa es, ¿verdad? Que si tú quieres ir al cielo, te tienes que arrepentirte y no hacerlo más. Es el verdadero arrepentimiento. Porque verdaderamente tenemos que, ¿verdad?, darle ese paso de aceptar en nuestras vidas, primero que nada, nuestros errores. Y segundo, es arrepentirnos de todo corazón. Y tercero, ¿verdad?, volver nuevamente el verdadero arrepentimiento ante la presencia de Jehová. Porque verdaderamente muchos se creen, ¿verdad?, que solamente es un pecado, simplemente algo que tú estás haciendo malo. Pero no es eso, es que hay cosas que tú haces sabiendo que está mal, pero verdaderamente estás ignorando y dejándolo pasar por alto, que lo vas a hacer más que hoy y no vas a hacer más nada. Pero cuando ya tú te envuelves en ese pecado, en esa puerta que ya tú abriste,
ya tú vuelves y sigues haciéndolo, ignorándolo, sabiendo que a Dios no le agrada. Conscientemente que tú sabes que está mal lo que estás haciendo. El sabio conoce sus errores y verdaderamente Dios permite y te da a conocer que tú conozcas tus errores. Dios te lo va a permitir y te va a dejar saber en ese momento que lo que tú estás haciendo o lo que tú vas a hacer en tu pensamiento, que probablemente vas a hacer en ese momento, Dios te lo va a dejar saber que tú estás mal, porque Dios te va a avisar anticipación, porque hay cosas que puede llegar en un momento y tú vas a decir, hoy estoy mal, estoy haciendo esto mal, pero vienes y lo sigues haciendo, o no te importó y lo seguiste haciendo. ¿Por qué? Porque ya tú tomaste la acción de seguir tu voluntad de cometer ese pecado. Santo Jesús, aleluya. Una cosa de los que no le gusta el humano es el arrepentimiento. Una cosa verdaderamente que la persona no quiere tomar en control y acción es que verdaderamente se quiere reconocer que está mal en sus ángulos. Porque verdaderamente uno sabe uno mismo el error donde uno está parado. Y entonces Dios te va a confrontar para poder arreglar tu vida y en el cambio, en las circunstancias donde estás pasando. Y verdaderamente la voluntad de Jehová es, ¿verdad?, seguir sus caminos. Aleluya, gloria a Dios. El pecado verdaderamente destruye nuestra armonía. Santo Jesús. El pecado es tan peligroso y tan dañino que daña tu armonía interior, te pone en peligro tu propia salvación eterna. Cuando verdaderamente, porque yo digo tu salvación eterna, porque verdaderamente la salvación está en juego, es el peligro. Que cuando una persona sigue en pecado, no importa qué clase de pecado, tu salvación está en peligro. Vamos a poner como un ejemplo, cuando una persona cristiana, verdaderamente alguien te invita para una fiesta y te dicen, tómate esta cervecita, te dando un ejemplo, y tú vienes y te tomas esa cervecita, ¿y qué pasa? Tú dices, oh, el pastor no está aquí, la hermana no está aquí, nadie me va a ver porque nadie me va a tomar fotos, pero si Dios lo ve y Dios lo sabe, y ya estás entrando en un pecado, porque verdaderamente a lo mejor tú crees que no por nadie verte o por ninguna persona sabe lo que tú estás haciendo, pero ya entraste en una etapa de un pecado, porque cuando tú le sirves a Cristo, tú le sirves íntegro o íntegra ante la presencia de Jehová, y tenemos que estar conscientes verdaderamente de nuestros actos. Santo Jesús. Hay otro ejemplo, ¿verdad?, que les quiero decir, como la mentira. Hay una persona que tiene que mentir verdaderamente, vamos a poner un ejemplo, en ciertos lugares por conveniencia, porque necesita ciertas cosas, y nada más porque una pequeña mentira piensa que no te va a hacer daño, o Dios te va a perdonar, porque Dios perdona todo pecado, y siempre las personas se dejan llevar de ese momento. Siempre las personas piensan mucho y dicen, no, yo hago esto, yo hago aquello. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona todos nuestros pecados. Lo que Dios no perdona es la blasfemia. Pero tú sabes que estás dando puerta abierta, porque Dios sabe conscientemente que tú sabes que eso es pecado. Dios sabe conscientemente que eso está mal ante la presencia de Dios. Un día estábamos en el auto y estábamos yo conversando eso con mi amado esposo, y no me acuerdo muy bien, pero era un tema que estábamos hablando sobre el pecado, y yo le dije, riéndome, le dije, pero eso es un pecado pequeño, pero uno dice eso y uno le pide perdón a Dios nuevamente, y salimos hablando yo y mi esposo dice, pero Dios lo sabe que estás intencionando, y entonces ya Dios no lo perdona, y eso es verdad. ¿Qué le quise decir con esto, verdad? No es que yo quise hacer algo nada malo, es que tuvimos ese tema. Cuando entramos en un tema, mi esposo y yo, siempre hablamos sobre cosas
entre los dos en un debate. Y cuando hablamos, ¿verdad? Caemos en cuenta en lo mismo, que Dios no quiere decir con eso, ¿verdad? Que a veces hay personas que simplemente por decir que Dios perdona todo pecado y Dios lo que no perdona es la blasfemia, pero pues yo voy a pecar porque Dios es amor y Dios me va a perdonar. ¿Sabe que sí? Dios perdona, pero Dios sabe conscientemente que tú lo hiciste a propósito, sabiendo que es pecado. Aleluya, Jesús. Y mentir es un pecado. Cuando verdaderamente tú mientes tanto por obtener algo que tú necesitas, ya estás entrando en un pecado. Santo Jesús, aleluya. Ya casi estoy terminando, ¿verdad? Aunque es una mentira, nada se esconde de Dios. El pecador siempre se esconde y más de las apariencias. Hay personas que verdaderamente tienen tantas apariencias en su vida y esconden sobre sus pecados sin aparentar lo que es verdaderamente por dentro. Tú podrás esconderte como tú eres, tú podrás fingir como tú eres, pero si tú no vives una vida claramente ante la presencia de Dios como debe de ser, todo Dios lo saca a la luz. Pero lo que yo le puedo decir, y esto es lo último para terminar sobre esta reflexión, pero de los ojos de Dios nada se esconde. Dios los bendiga, ¿verdad?